Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Cosas que no debes de tener este 2025 en tu armario o a tu alcance porque seguramente van a arruinar nuestro estilo. Este video creo que es perfecto para inicio de año porque es cuando estamos evaluando nuestras prendas, lo que nos sirve, lo que no. De alguna manera se ha vuelto un cliché, pues tener buenos hábitos, ordenar un poco el armario, la casa, y decidí hacer este video porque creo que nos puede simplificar la vida un poco cuando tenemos las opciones correctas para vestir elegante, para vestir casual o para, no sé, si quieres elevar tu estilo, lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a comenzar. Gracias por suscribirse, chicas, gracias por darme su like anticipado, se los agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar porque las últimas son en las que yo fallo normalmente, que bueno, ya me dirán ustedes si ustedes también fallan. Lo primero que no debemos de tener en nuestro armario son, fíjense bien, esas cosas que nos costaron caras, que les hicimos a lo mejor un esfuerzo y a lo mejor ya están o pasadas de moda o nunca las utilizamos o las guardamos tanto que pues no las usamos. Y la verdad lo entiendo, pagamos mucho y nadie se quiere deshacer de esas cosas, pero bueno, en mi caso, yo por ejemplo muchas veces se las paso a mis hijas o dono o vendo o las regalo o las intercambio y creo que les puedo encontrar una mejor vida. Y les estoy hablando a lo mejor de algún bolso, de algunos lentes que tengo que por ahí hacer limpieza de lentes, que son lentes que no utilizo hace años y la verdad es que creo que pueden tener una mejor casa. Otras de las prendas que también debemos de eliminar y no debemos de comenzar este 2025 son con todos esos vestidos de fiesta o formales que no utilizamos. Aquí entra lo que no nos queda, lo que no nos gusta y lo que pasó de moda. Yo, por ejemplo, a partir de hace un par de años dejé de comprar vestidos de fiesta o para fiesta porque me di cuenta que no los utilizaba. No sé, prefería otro color, otro corte, estaba de moda simplemente otra cosa y creo que no eran lo suficientemente clásicos, porque aquí sí voy de acuerdo, algo clásico lo debes de guardar, algo que cada año se ve bien, The Little Black Dress, pues guárdalos, pero eran vestidos para eventos que no tenía ninguna función. Y de hecho todavía tengo varios abajo que los estuve viendo durante Navidad y creo que están fuera de estilo y no los voy a utilizar y llevan muchos años ocupando un espacio que la verdad pudiera ser de otra persona, o sea, de otra de mis hijas, o pudiéramos guardar alguna otra cosa. Creo que la era de la compra del vestido para la fiesta o para el evento se acabó, lo mejor es rentar. Se los digo yo rento siempre y creo que voy bastante bien a los eventos. Hablemos de la ropa básica que está ya desgastada, que tiene manchas, que la verdad es que ya no nos queda, cualquier cosa que tenga esa ropa básica que no nos funciona. Aquí entran playeras, entran básicos de manga larga. Ahorita es cuando debemos de ir deshaciéndonos por lo menos de lo de invierno, que ahorita es cuando tenemos todo lo de invierno muy cerca de las manos. Podemos ir quitando todo eso roto, todo lo que está manchado, no nos funciona. Y la verdad es que siempre les he dicho que esos básicos de armario siempre tienen que estar al 100 porque es con lo que empezamos a crear outfits más complejos, más estructurados, más elegantes y que tengan esa cosita de más que estamos buscando. Así que esos básicos que no estén bien, adiós. Creo que a principios de año o por lo general las mujeres nos comprometemos verdaderamente con el deporte y todas esas prendas que no nos hacen sentir que vale la pena ir al gimnasio, que vale la pena ir a caminar, que se ven sucias, que nos quedan grandes, que no le van a nuestro estilo también, porque el estilo deportivo es importante, chicas, hay que motivarnos. Y no importa aquí el presupuesto, lo que importa es que te quede bien, que te guste cómo te ves y que lo disfrutes. Adiós con todo eso feo que no te guste, roto, grande, licra desgastada, aunque esté comodísima, ya no. Una de las prendas que más solemos tener las mujeres son playeras. Todas las playeras, por lo general las tenemos desde hace muchos años y en todos los estilos. Pero también dentro de las playeras hay playeras que se nos ven mejor y playeras que se nos ven peor, o sea, la clásica t-shirt. Hay que eliminar el estampado que no nos guste, los estampados que no nos hacen sentir bien, que para eso al final les dejo el video de lo que nos hace
lucir pasada de moda, que una de eso tiene que ver con las playeras. Si no lo has visto, al final te lo dejo. No te vayas porque esto es importante. Las playeras hay que reducirlas a tener lo que sí utilizamos, lo que nos queda bien y lo que le podemos dar muchas vueltas. Seguramente todas tenemos infinidad de prendas de polipiel, es decir, estilo piel, falso piel, PU. Bueno, todas estas prendas por lo general caducan, no sé, duran 3 años, 4 años y seguramente por ahí tienes leggings o tienes la chamarra o tienes el blazer y todas estas en algún momento se empiezan a descarapelar de la parte del cuello, o sea de la solapa en la parte trasera, porque es donde hay fricción, en las zonas donde hay fricción, y brazos en la parte trasera. Les aconsejo que le den una revisada y si están mal, adiós, porque yo ya me salí una vez en un video con una chamarra que estaba mal y ustedes fueron las que se dieron cuenta. No sé si lo recuerdan, fue hace varios años. También les hablé esto ya en uno de mis videos de lo que no debes de utilizar y bueno, son prendas con una moda muy extrema como cuando utilizamos los jeans súper rotos, ya saben, desgaste total. Bueno, estos jeans, chicas, se tienen que ir porque aparte de que hoy en día pues ya no están tan de moda, o más bien no veo uno ya en la calle, tampoco los veo en las tiendas, a lo mejor ya en las de saldo probablemente, pero tampoco nos hacen tanto favor. Todas las usamos, yo sé, yo también soy víctima de la moda, pero ahorita verdaderamente digo, si tienes otros más de los que puedes disfrutar y te hacen lucir mejor, esos van a la donación, al regalo, a la venta, a lo que tú quieras, pero se van. Pijamas viejas, chicas, todas, incluyéndome a mí, tenemos pijamas viejas. De hecho, ayer me puse una verde navideña y dije, ¿qué diablos? Hasta cuando me la puse, tronó el elástico. ¿Por qué me hago eso yo? Perdí el estilo totalmente. Y bueno, me la puse y luego dije, arrepentimiento total. Esto ya caducó, se rompió, la ropa se acaba, chicas. Los elásticos caducan, la tela caduca. Creo que tengo que hacer limpieza de pijamas. Adiós. Chicas, soltemos esas cosas a las que le tenemos una memoria. Una memoria porque a lo mejor fue el suéter del tío, porque fue el suéter de la mamá y tenemos así muchas cosas que le tenemos afecto. Yo tengo las cucharas de mis hijas, tengo ciertos juguetes y creo que finalmente allá atrás mis hijas, gracias a Dios, están bien, todo está bien, los recuerdos son los recuerdos, lo entiendo, pero no podemos coleccionar todo, hay que guardar a lo mejor una cosita, pero todo lo demás creo que se tiene que ir porque se vuelve agobiante, ¿no? Se vuelve agobiante tener todas las cucharas, tener todos los suéteres, tener todos los juguetes. Hay que, de alguna manera, que me cuesta a mí trabajar en eso, en soltar. Eso me cuesta mucho a mi trabajo. Yo veo un peluche y le digo, es que te lo dio tu mamá, es que te lo dio la abuelita, es que te lo dio el primo. Hay que soltar, porque verdaderamente si no empezamos a tener demasiadas prendas y muchas veces esas prendas que nos pasaron, que tienen algo emocional, ni siquiera nos quedan y ni siquiera se nos ven bien y a lo mejor jamás las hubiéramos comprado. Guárdense una cosita, pero no todo. Ropa interior sucia, manchada, con elásticos que ya no funcionan, que no se puede reparar, que ya no tienen vida, que tiene demasiadas bolitas, tiene peeling, que no nos queda bien, y esto incluye el brasier, chicas, que esta es la prenda más problemática, porque si no te queda bien, el busto lo traes acá, o lo traes de angina, o se te está cayendo, o está volteando a ver a la derecha o a la izquierda. No. Adiós. Este es un error de moda muy, muy común y está en la ropa interior. Zapatos no cómodos que guardamos. O sea, por favor, ya me voy a tirar los zapatos que les enseñé en el video pasado, en el del jueves. Ya saben cuáles son, ¿verdad? Sí. O sea, yo los tengo guardados, tienen muchísimo tacón, me gusta verlos, pero no me los puedo poner. Voy a ir a quitarlos, ya les contaré si pude. Me voy a hacer, o sea, tengo que cumplir lo que digo aquí en ese sentido. O sea, no puedo seguir teniendo esos zapatos. O sea, creo que fueron, no me acuerdo si fue el punto 3 o 4, no me acuerdo, no recuerdo. Pero la verdad es que no los voy a usar, no, ni mis hijas, o sea, no. Adiós, zapatos incómodos y zapatos que no vas a usar, bye. Chicas, por ahí si tienen unos jeggings
No les digo leggings, porque los leggings los podemos utilizar de algunas maneras, o sea, los podemos usar con botas, con el estilo de la bota Ugg, ya saben, con botas invernales o botas altas. No, los jeggings, los que son jeans y empezaron a hacer como de algodón con elastano, que a lo lejos parecen jeans y luego te acercas y es algodón elastano. Fatal, pasados de moda. No, no, no. Salen todas las revistas, chicas, que no los usen. Esos verdaderamente se tienen que ir. Es mejor usar unas mallas deportivas con botas negras que los jeggings. Los jeggings, no. Bisutería. Yo siempre les he dicho que dentro de los accesorios de moda, que también tengo un video, se los dejo al final, hay cosas que no van a regresar, pero ni en 100 años. Y hay cosas que van a regresar en 100 años, pero van a estar transformadas. Ese tipo de bisutería que ya pasó y que verdaderamente fue un hitazo en algún momento y que fue algo muy especial, alguna tendencia como estos aretes de pompones, aparte de que son pues muy estacionales, pertenecían a una época, no van a regresar y si regresan diferente, pues se tienen que ir. Muchas veces, o yo les he dicho, que la joyería y la bisutería es una manera muy económica, bueno, la bisutería de darle un twist al outfit. Pero sí tenemos que saber que algunas, en algún caso, pues se pasa y las tenemos que eliminar. No son para toda la vida, no es un diamante. Los diamantes sí los vamos a conservar, la circonia muy brillosa que parece diamante también, pero por ejemplo esos de pompones o... no, bye. Accesorios de cabello que no tienen par, que están rotos, manchados, ligas manchadas. No sé por qué los scrunchies se manchan, pero bueno, se manchan del tinte, se manchan de estarlos agarrando todo el tiempo. Bye. No hay par también, el broche que no tiene el par, el que se le cayó la perla, el que se le cayó el brillito, la diadema brillosa que ya no tiene piedras, nada más tiene dos. Todo eso, adiós. Tengo que ir con una bolsa, yo creo que enorme, porque yo ya empecé, yo no sé ustedes, pero hay que empezar. Yo voy a tardar un poco, pero nos damos que unos 2 meses para hacer un video nuevo, a ver si lo logramos hacer. Lo voy a documentar, chicas. ¿O quieren que lo documente? Déjenmelo aquí, porque lo puedo ir documentando estilo blog. Avísenme aquí en los mensajes para saber si quieren ver algo así. O sea, un decluté total, una limpieza total de casa. Trajes de baño que no se nos ven bien y que no nos quedan. Ok. Esto es algo importante, chicas. Si vamos a ir a hacer la figura o el figurón a la alberca o a la playa, pues de menos con un traje de baño que nos quede bien. Si tenemos uno, que sea uno que valga la pena y que se nos vea bien. Que nos quede, que no enseñe de más, que no tape de más, porque también es terrible. O sea, los extremos son muy feos. Que sea un traje que nos haga justicia. Recuerden que hay veces que hay que llevar un traje completo. Yo soy de traje completo porque mi tiro es corto, entonces yo utilizo el completo para alargar mi parte alta. Entonces hay que fijarnos bien qué nos queda, qué tenemos que quitar, qué nos ayuda a que nuestras figuras y nuestras partes voluptuosas se vean en orden y en su lugar. Lo demás, adiós. Calcetines sin par. Yo soy la reina de los calcetines sin par. Los gatos abren los cajones, se roban calcetines, los suben, los bajan, los llevan con mis hijas, y luego regresan. O sea, son los regalos de los gatos, los calcetines. Y especialmente de mi Olivia, son sus regalos. Están por todos lados, todos los días estamos levantando. Abre los cajones, abre puertas. No lo podemos evitar. Hay que deshacernos de todo eso que ya no regresa y que se fue a la tercera dimensión de la lavadora. Y finalmente, todos los conjuntos que ya no usemos, chicas. Todos esos conjuntos que vemos y que se vieron bien en algún momento, pero ya no nos quedan, ya no nos gustan. No nos queda la parte baja, pero la parte alta, bueno, vamos a quedarnos con la que sí nos queda y la otra, adiós. O sea, todas esas prendas que no nos quedan, chicas, aunque sea un conjunto divino, yo sé que duele, pero también los podemos separar, es decir, quedarte pues con lo que sí, y si no, pues bye. Si ya no te quedó desde hace 2 años, por Dios, bye. Hay que darle espacio, chicas, hay que darle espacio. Y si no tienen, por ejemplo, yo le paso muchas cosas a mis hijas, pero inclusive ellas me dicen, no, mamá, esto no, esto yo nunca me lo voy a poner. Tengo que aceptarlo, son otras épocas. Y la moda cambia. Y bueno, chicas, espero que este video de decluté, de cosas que ya no van a utilizar, cosas que deben de eliminar, cosas que deben de tirar a la basura, porque hay cosas que sí van directo a la basura, cosas que pueden donar, cosas que pueden intercambiar con las amigas.
les sirva, porque tenemos que hacer espacio para que entre lo nuevo y dejar lo viejo, lo que traía energías pasadas, lo debemos dejar ir. Creo que yo soy la primera que tengo que aprender estas reglas y por eso hago este tipo de videos, para forzarme a dejar ir y soltar las cosas. Les paso estos consejos, avísenme si quieren que documente lo que voy a sacar, porque bueno, sería interesante. Les mando un besote, chicas. Gracias por quedarse y cuéntenme ustedes si ya lo hicieron, si lo están haciendo, si lo planean o simplemente se va a quedar así como algo utópico. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo canal. No en mi próximo canal, en mi próximo video. Chao, chao.